Agradecemos a la mesa temática Constitucionalismo y debates actuales en el derecho penal internacional y el derecho penal. A todo el auditorio se le informa en este momento que en la primera jornada de la mañana no tendremos receso, debido a que los magistrados de las altas cortes ya se encuentran en el auditorio y vamos a proseguir con la siguiente mesa temática. Muchas gracias. Solicitamos a los asistentes, por favor, hacer silencio y ubicarse en sus asientos, porque vamos a continuar con la mesa temática denominada Reformas y retos en el siglo XXI en el derecho público. Esta mesa de reflexión y análisis es un espacio donde el conocimiento y la crítica constructiva se unen para pensar el presente y el futuro del derecho público. Contamos con el privilegio de tener como moderador de la mesa al doctor Cristian Alexander Pereira Otero, cuya trayectoria académica y profesional enriquecerá cada intervención y orientará el debate con rigurosidad, profundidad y visión crítica. Les invitamos a participar activamente, a proponer y construir juntos nuevas miradas sobre el derecho público en nuestra época. Bienvenidas y bienvenidos. Muy buenos días para todos. De verdad que es para mí un gran honor, un privilegio moderar esta importante mesa titulada Reformas y retos del siglo XXI en el derecho público. Esta mesa está integrada por el presidente de la Corte Constitucional de Colombia, el doctor Jorge Enrique Ibáñez Nájar. Quiero anotar que en 23 años en los que hemos venido realizando el Congreso Internacional de Derecho Constitucional, es la primera vez que nos visita un presidente del más alto tribunal de la jurisdicción constitucional en Colombia. Así que para nosotros, doctor Jorge Enrique, es de verdad un honor y un privilegio contar con su distinguida participación y coadyuvar sus esfuerzos por continuar con estos diálogos constitucionales en esa interesante y grandiosa tarea que usted viene haciendo a lo largo y ancho del país. También nos acompaña el doctor Pedro Pablo Vanegas, consejero de Estado de la Sala Contenciosa Administrativa, la sección quinta, un importante académico, un gran jurista, un experto en temas de derecho electoral. Bienvenido, doctor Vanegas, a nuestra casa de estudios que lo recibe y lo acoge con todo el cariño. Y finalmente, un hijo de esta tierra, un egresado ilustre de nuestra alma mater, a quien vamos a rendir homenaje en la tarde de hoy, el doctor Freddy Ibarra Martínez, consejero de Estado de la Sala Contenciosa Administrativa, sección tercera, egresado de nuestra alma mater, quien también se une a esta importante mesa. Invito entonces a todos los integrantes de esta mesa para que me acompañen aquí en el escenario. Bueno, para dar inicio entonces a esta interesante mesa, quiero presentar y darle el paso a estos micrófonos al doctor Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional de la República de Colombia. Presidente, bienvenido. Acá está. Listo. Muchas gracias. Ya está bien. Bueno, en primer lugar quiero dar un saludo muy especial
a la Universidad de Nariño y a las demás universidades que, en procura de la actualización del derecho y para garantía y efectividad del orden jurídico, trabajan tanto en la ciudad de Pasto como en todo el departamento de Nariño. Y a través de ustedes, los que están presentes, pues constituye esa actividad una expresión de intelectualidad con un talento humano y un capital intelectual como el que ustedes representan, y por eso están en estas jornadas a las que nos invita de una manera especial la universidad. A las autoridades de la universidad, mi saludo especial, al señor decano y por supuesto al coordinador de nuestra mesa por la invitación para estar en ella. Y a los queridos panelistas de esta mesa también, especialmente al doctor Pedro Pablo, con quien nos une una gran amistad desde hace un buen tiempo y al mismo tiempo un trabajo interesante en la academia, especialmente alrededor justamente del derecho constitucional, con unos grandes promotores de ello en la Universidad Externado de Colombia, especialmente por la admiración recíproca que los dos tenemos, cada uno por su trabajo en función de un gran hombre que nos une, que fue Carlos Restrepo Piedrahita, y del distinguido maestro Freddy Ibarra, a quien le tengo un profundo respeto y admiración y a quien conozco desde hace muchos años, precisamente desde cuando estaba adelantando sus estudios de posgrado en esta universidad, en donde tuvimos la oportunidad de estar juntos. Igualmente, le presento un saludo especial muy importante, doctora, al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Quirós. Para mí es un honor que usted está también en este auditorio y poderles entonces compartir algunas ideas sobre algunos temas que son para nosotros de absoluta relevancia. No quiero partir de ahí sin destacar, en primer lugar, para mí muy importante, la presencia regional de lo que es la cultura nariñense, para hablar de todo el departamento, de la cual todos nos sentimos orgullosos, todos los colombianos nos sentimos orgullosos de lo que es Nariño, de su cultura, de su gente, de su talento humano y de su capital intelectual, que ha representado un trabajo importante en la construcción de la República, en la construcción del orden constitucional y, por supuesto, en la construcción del Estado de Derecho. Y a su turno, no en vano, y lo estábamos comentando hace unos minutos antes de entrar a este escenario, no en vano aquí le rinden también un homenaje muy grande a plecradas figuras de la intelectualidad colombiana que sentaron las bases para forjar ese orden constitucional y en general el Estado de Derecho, así no pertenecieran a este territorio o a esta comunidad, comenzando por justamente Antonio Nariño. Creo que Nariño sigue siendo para nosotros un exponente importante en la construcción del Estado, fue nuestro precursor, el primero que nos enseñó a partir de la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano cómo deberíamos justamente garantizar la efectividad de los derechos, como una expresión muy importante para lo que debería ser más adelante la construcción de la parte dogmática de la Constitución. No solamente la de 1811, que en el caso de Tunja fue la primera Constitución republicana, sino muy particularmente en la Constitución de Cundinamarca, tanto de 1811 y luego la de 1812. ¿Qué hubiera sido de Nariño si no hubiera sido capturado y a su turno llevado a prisión, como tantas veces estuvo en prisión, porque vivió más en prisión que en libertad? ¿Y qué hubiera sido de él y especialmente de este país si nos hubiéramos beneficiado integralmente en libertad de todas sus ideas? Como también qué hubiera sido de este país
si también nos hubiéramos beneficiado de las ideas de otros de la época que empezaron a cultivar las ideas de lo que debería ser las bases de la construcción de la República a partir de 1809, 1810, 1811, como Camilo Torres, el Payanés, como el sabio Caldas también allá, como a su turno Joaquín Camacho de Boyacá, de Tunja, y adicionalmente toda la intelectualidad del resto del país, que lastimosamente fue llevada al cadalso precisamente por defender sus ideas a partir de 1816, en esa época oscura, negra y terrible de lo que fue la pacificación, y en que en el caso de algunos próceres simplemente fueron fusilados, luego en algunos casos decapitados y adicionalmente expuestos a la vindicta pública por defender las ideas de la libertad. Y esa es la razón por la cual me parece que es muy importante rendirle culto y admiración a ustedes, que a su turno le rinden culto y admiración a esos preclaros hombres que construyeron las bases de la República a partir de 1809, de 1810, de 1811. Siempre he señalado que, y perdóneme que rompo el esquema de las reformas y retos del siglo XXI, pero me devuelvo hasta bien atrás, siempre he señalado que la historia tiene una equivocación muy grande, o mejor, los redactores de la historia, porque siempre nos enseñan, a mí me lo enseñaron, a ustedes seguramente también, que en el periodo de 1811 a 1816 es un periodo que se caracteriza por simplemente unas anécdotas o un trabajo que generalmente creen algunos que es de naturaleza secundaria y que algunos llegaron a calificar, inclusive el propio Nariño, como una época que todos denominan y todavía denominamos como la época de la patria boba, y todos hablan de la patria boba. Y cuando en consecuencia se nos presenta en alguna época algún problema difícil porque hay alguna circunstancia especial, entonces dicen es que nos devolvimos a la patria boba, o nos dicen es que no hemos salido de la patria boba. Y yo quiero llamar su atención a propósito de esta introducción en relación con Nariño, que en ese periodo de 1811, especialmente a 1816, primer semestre, jamás hubo una patria boba en Colombia. La intelectualidad colombiana de la época, de todos los territorios de las provincias de la época, se dedicaron a pensar cómo deberían construir esta república y a sentar las bases ideológicas después del proceso de la emancipación de cómo debería ser el orden constitucional. Primero, empezaron a trabajar en la concepción, primero de lo que debería ser el Estado, bajo los elementos básicos de la teoría del Estado, y a continuación empezaron a pensar de lo que debería ser en consecuencia la Constitución que nos debería regir o en cada provincia o más adelante en todo el Estado que se constituyera. Y entonces dedicaron todo su esfuerzo a pensar cuál debería ser, por ejemplo, el sistema político que deberíamos adoptar para efectos de sustituir el sistema monárquico que era en que veníamos trabajando o en el que veníamos insertos desde el siglo XIII, desde el siglo XIV. Y por esa razón, pues se dedicaron a pensar que lo mejor era crear un sistema político de corte republicano. Y también empezaron a trabajar en otro elemento fundamental que es un eje axial de la Constitución, de cuál es a su turno la forma territorial de Estado. Y es ahí donde algunos pensaron que se podía trabajar en la forma de un Estado unitario, como lo propuso Nariño, o la forma de un Estado compuesto de corte confederal y más adelante de corte federal, como lo propusieron Camilo Torres, el sabio Caldas y otros. Y ahí entonces simplemente estos hombres dedicaron toda su atención a fijar los criterios conforme a los cuales se debería trabajar sobre la mejor forma de lo que debería ser la forma territorial de Estado. Lo mismo que definir cuál debería ser el sistema de gobierno, si un sistema de gobierno de carácter
presidencial o un sistema de gobierno de carácter parlamentario o un sistema de gobierno semipresidencial o semiparlamentario. O empezaron a trabajar a partir de lo expuesto por Nariño en la parte dogmática de la Constitución para definir en la Constitución la Carta de Derechos y la Carta de Deberes. Y al mismo tiempo empezaron a trabajar en la definición de las funciones esenciales del Estado. Esto es la función legislativa, la función administrativa, la función judicial y la estructura básica que debería quedar en la parte orgánica de la Constitución para el ejercicio de esas funciones. Si eso era el trabajo al que se dedicaron estos hombres y mujeres de la época para efectos de construir la República, que fue el mismo ejercicio que hicieron, por ejemplo, los americanos, cuando después de declarar la independencia el 4 de julio de 1776, se dedicaron a terminar la independencia en 1783 y al mismo tiempo a pensar justamente cuál debería ser el modelo para las 13 provincias, y en ese caso trabajaron en una confederación y luego terminaron con una federación que fue la que explicaron y consagraron en la Constitución de 1787, pues fue ese mismo trabajo el que empezaron a hacer estos intelectuales de la época y por lo tanto a eso no lo podemos llamar la patria boba. Y aquí en Pasto quiero reivindicar eso para que por favor dejemos de estigmatizar esa parte importante de la historia y reivindiquemos el trabajo de esas personas que se dedicaron intelectualmente a construir las bases del Estado. Lastimosamente, repito, cuando llegó el proceso de pacificación, a la gran mayoría de ellos los sacrificaron, los fusilaron, luego los ahorcaron y finalmente los decapitaron, y por eso perdimos una parte importante de la intelectualidad. Y por esa razón, después de la independencia, nos dedicamos a construir este Estado, que vean ustedes, curiosamente, por los estudios de historia constitucional, lo que sucedió es que empezamos a construir un Estado sin elementos técnicos, sin elementos básicos para poder hacerlo bien. Y construimos la Gran Colombia, que se llama desde el punto de vista histórico, pero que finalmente técnica y jurídicamente, constitucionalmente es lo que llamamos la República de Colombia, que se empezó a idear en 1819 y que se configuró en la Constitución de 1821, pero que fue finalmente un fracaso, y ese es el ejemplo del primer Estado fallido que tenemos en esa época de 1821 a 1832. No nos digamos mentiras y digamos la verdad en la historia de lo que sucedió en esa época. No endiosemos tampoco esos periodos, así como tampoco hablemos de una manera difícil de lo que fue lo que denominaron algunos peyorativamente la patria boba. Tampoco endiosemos lo que sucedió con la Gran Colombia, porque en el propósito de crear un gran Estado terminamos después con propósitos de restablecer la monarquía y finalmente terminamos con un esquema en donde se impuso la dictadura, como consecuencia de lo cual se disolvió el Estado y por lo tanto ahí tuvimos que volver a empezar. Por esa razón, yo llamo la atención, antes de empezar a pensar en lo que deben ser los retos del siglo XXI, del XXII y del XXIII, que repasemos esa historia para que a partir de ahí sepamos que este Estado en verdad nació a partir de 1832 con la Constitución del Estado de la Nueva Granada, que luego se reformó en 1843 cuando creamos la República de la Nueva Granada, que luego se modificó con la Constitución del 53, que es una constitución autonómica que sirve de base para la construcción de la Confederación Granadina de 1858, y que a su turno las dos constituciones, las del 53 y la del 58, sirvieron de base para la construcción de la Constitución Federal de 1863 o lo que es lo mismo, la Constitución de los Estados Unidos de Colombia. Y que por esa razón trasegamos durante el siglo XIX en distintos periodos entre un Estado unitario, un Estado compuesto o un Estado compuesto de corte confederal y luego de corte federal, y que aún así, en tanto en cuanto estábamos tratando de construir este Estado, pues no logramos tampoco un resultado eficiente,
y eso fue el producto de lo que sucedió en 1885, que nos obligó a decir, como dijo Rafael Núñez, la Constitución del 63 ha muerto y hay que volver a empezar. Y por eso se volvió a empezar a partir de 1885 y se expidió entonces la Constitución del 86. Lastimosamente, muchas guerras civiles de la época, después de la independencia, las guerras civiles de la época anterior a la independencia, después de las guerras de la independencia, las guerras posteriores que se presentaron como las guerras de los Supremos, o más adelante las guerras de los años 50, la guerra de secesión del 60, las guerras civiles de las épocas de 1863 al 86, al 85, y finalmente después de la Constitución del 86, más guerras, hasta la última gran guerra que fue la Guerra de los 1000 días, le impidieron a este Estado entrar al siglo XX con toda tranquilidad. No nos digamos mentiras. Ahora que estamos pensando en los retos del siglo XXI, nosotros no fuimos capaces en Colombia ni siquiera de entrar al siglo XX porque nos quedamos en el siglo XIX en plenas guerras. Y por eso, solo hasta 1904, época en que se creó el departamento de Nariño, época en que nació la Universidad de Nariño, es que empezamos a construir de nuevo el Estado para efectos de, en consecuencia, empezar a trabajar en la entrada al siglo XX. Y créanme que nos fue bien, porque en el periodo de 1904 a 1909, pero especialmente en 1910 con la reforma constitucional que permitió ahora sí poner en vigencia el orden constitucional, sentamos unas bases importantes que nos permitieron tener ahora sí paz, tranquilidad, concordia y progreso, prosperidad y al mismo tiempo desarrollo a partir de 1910. Por eso los invito a que miren esa parte de la historia, esa época de Carlos R. Restrepo, del republicanismo, la época de José Vicente de Concha, la época de Marco Fidel Suárez, la época de Pedronel Ospina, la época de la prosperidad al debe inclusive, pero que en todo caso fue la única época de paz y de tranquilidad. ¿Cómo les parece a ustedes que Colombia lleva 215 años de historia y los únicos años de paz, de tranquilidad y de concordia han sido los de la época de 1910 a 1926? Porque a partir del 27 otra vez empezamos a tener problemas, luchas sociales, problemas de carácter económico, problemas de carácter social y problemas de carácter político que terminaron con las masacres de las bananeras y otras masacres que más adelante se presentaron y por lo cual posteriormente retornamos a la violencia política, solo que sin declarar las guerras del siglo XIX, sino haciendo la guerra no declarada, que es esa época que va de 1930 a 1953, que curiosamente para resolverla se tuvo que dar en Colombia, ojo, un golpe de Estado, romper el orden constitucional para tratar de restablecer la paz a partir de 1953. Y por supuesto no podía tener un resultado exitoso, porque una dictadura es una dictadura. Una dictadura rompe el orden constitucional, afecta los derechos y las garantías de los ciudadanos y por lo tanto había que terminar con esa dictadura como se terminó el 10 de mayo de 1957. Y por eso se convocó al pueblo de Colombia el primero de diciembre del 57 para que fuera el que decidiera los destinos del país. Y en un plebiscito del 57 se dijo: el orden constitucional que debe regir en Colombia es el de 1886 con las reformas hasta el 48 y al mismo tiempo se introducen las siguientes reformas. Por supuesto se derogó todo lo que se hubiera hecho desde el punto de vista constitucional desde el 48 hasta el 57 y se creó entonces el Frente Nacional como una época de transición. Los que estudiamos hoy lo que es la justicia transicional, tenemos que devolvernos a esa época de la historia para señalar que ahí hay una época muy importante de lo que es la justicia transicional para una época de generar un compás de espera. Y por eso, otra vez, si habíamos entrado al siglo XX, nos estancamos en el siglo XX, en la época de los años 30.
y nos quedamos ahí. Y entonces, ¿cómo entrar al siglo XXI si ni siquiera logramos entrar o terminar en el siglo XX lo que hemos debido hacer en el siglo XX? Y por eso nos retrasamos. Y solo a partir de 1974, cuando terminó el Frente Nacional y empezamos a pensar en cuál debería ser el nuevo orden constitucional para por lo menos el final del siglo XX, empezamos a trabajar, a pensar en lo que debería ser el siglo XX, pero empezamos tarde. Y además entre 1974 fueron intentos de restablecer el orden constitucional y no lo logramos por distintos problemas que se dieron a partir de 1978 y hasta 1991. Finalmente entramos al siglo XX en 1991. Vean ustedes que siempre vivimos un siglo atrasados en la historia, razón por la cual empezamos otra vez. Y ahí estamos con la Constitución del 91, que restablece el orden constitucional, que restablece el Estado social y democrático de derecho y que nos permite pensar hacia el futuro. Pero, ojo, mientras nosotros vivíamos en esas incertidumbres, atrás, en el resto del mundo, había una serie de problemas muy graves como los que tuvo que afrontar Europa y desde Europa el mundo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial de 1914 al 18 y de 1938 hasta 1945. Y en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, creamos un orden internacional a partir de la Carta de las Naciones Unidas y luego a partir de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Y aquí quiero, por favor, devolverme un momentico a esta parte de la historia universal. Vean ustedes que en distintas épocas en el mundo, cada vez que hay una serie de problemas graves internos en una sociedad, surge lo que se denominan las declaraciones de derechos, surge lo que se denominó en alguna época las cartas magnas como declaraciones particulares, si se quiere regionales, de lo que debería ser la enunciación de los derechos a favor de la comunidad. Ejemplo, la Carta Magna, ejemplo, los Bill of Rights, que luego se declaran en Inglaterra y que son el preámbulo de la Revolución Gloriosa, o después la Declaración de los Derechos de Virginia, que es el antesala de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, la propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, y al mismo tiempo la Declaración de Derechos que nosotros empezamos a hacer, por ejemplo, en el Memorial de Agravios en Colombia, en la Nueva Granada, en 1809 con Camilo Torres. Y con eso vamos construyendo en cada estado lo que llamamos la parte dogmática de la Constitución. Y luego, para construir lo que son las funciones públicas y la forma de organizarlas para efectos de su ejercicio, construimos en cada una de esas cartas lo que se denomina la parte orgánica. Y todas son constituciones locales, porque al mismo tiempo han surgido a propósito de la creación de los estados nacionales. Solo que a partir de 1946 empezamos a pensar un poquito más allá y empezamos a pensar en la creación de un orden internacional que nos permita, primero que todo, resolver el problema que se había generado después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y luego para prevenir que se presentara en esa época una Tercera Guerra Mundial. Por eso, la Declaración de los Derechos del Hombre, perdón, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un principio de lo que en la nueva época podíamos llamar la parte dogmática de los derechos en general, que es el preámbulo de lo que más adelante son las declaraciones de derechos fundamentales, políticos y civiles, que se consagran en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, o más adelante en los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, y más adelante en las declaraciones de los derechos de tercera y cuarta generación, sin perjuicio de las declaraciones de derechos particulares para sujetos de especial protección en todos los ámbitos. Con lo cual hemos venido construyendo una parte dogmática de lo que es el derecho universal, del derecho internacional. Pero eso que se pensó en los años 40, después de la guerra,
esto es a partir del 45 y el 46, y que se pensó en función de los problemas de esa época y que ha venido trabajándose desde esa época, y la declaración de los derechos en función de la paz y de la tranquilidad, y por supuesto en la resolución de algunos problemas que se fueron presentando, hoy en el mundo ya no es suficiente. Y esa es la razón por la cual internamente e internacionalmente ya no podemos pensar solamente en un orden constitucional local, no podemos pensar solamente en una parte dogmática de las constituciones internas de cada Estado, ya no podemos pensar siquiera en las declaraciones dogmáticas de los derechos regionales, porque hoy los problemas son más grandes y son distintos. Hoy han surgido y van a surgir más problemas que tenemos que visualizar desde hoy, a partir no de lo que deben ser los retos y las reformas del siglo XXI, sino los invito a que pensemos desde ya cuáles son los retos que nos debemos fijar para el siglo XXII y para el siglo XXIII. ¿Cómo debe ser esta sociedad en el año 2325? Los invito a que lo piensen, porque con los modelos de Estado que actualmente tenemos no vamos a resolver, no vamos a afrontar los problemas que hoy tenemos. Y acordemos que el Estado es una construcción decimonónica y por lo tanto es una construcción de hace pocos años, pero el Estado está llamado a ser sustituido por otro tipo de organización. Si durante milenios vivimos sin Estado y el Estado solamente tiene apenas unos pocos siglos para afrontar los retos del siglo XXII y del siglo XXIII y del XXIV, no vamos a necesitar los estados que hoy tenemos. Y para afrontar los problemas que se nos avecinan, generados por el cambio climático, generados por los desastres naturales que resultan de esos esquemas, por los problemas que resultan si no hacemos uso adecuado de la inteligencia artificial o de los medios tecnológicos que deben ser usados racionalmente por nuestra sociedad, si no resolvemos el problema de la hambruna, porque hoy somos 8.500 millones de habitantes y en los próximos 50 años habremos duplicado la población, ese modelo que actualmente tenemos no nos permite pensar en forma particular y concreta. Por eso el mundo está llamado a hablar de un derecho constitucional global y los invito a que hablemos desde Pasto hoy en lo que debe ser el derecho constitucional global, lo que debe ser algún día la expedición de una constitución para todo el globo. Luigi Ferrajoli, al quien los invito a leer, tiene ya un libro sobre lo que debe ser la constitución para la tierra. Y ahí hay distintas expresiones que se han hecho públicas en Europa, ahora en América, sobre lo que debe ser la constitución, el constitucionalismo global, con organizaciones que permitan entonces afrontar los problemas del futuro, con organizaciones económicas que permitan, entre otras cosas, financiar y atender rápidamente a esos problemas que surgen de una población de 15.000, de 20.000 millones de habitantes. ¿Dónde la vamos a albergar? ¿Cuántos colombianos somos? Les diría yo a ustedes en este instante, en estos pocos minutos que me quedan. Y sepan que somos 63 millones de colombianos. Alguno me dirá, pero mire, Ibáñez, mire la página del DANE que aquí dice que somos 52. Sí, somos 52, vamos para 53 millones de colombianos en Colombia. Pero es que hay 10 millones de colombianos en el exterior que han tenido que salir de Colombia víctimas del conflicto armado o sencillamente para encontrar futuro que aquí no se encuentra. Y allá están afuera 10 millones de colombianos luchando por un mejor estado. Y esos pueden retornar al país. Entonces no se nos olvide que somos 63 millones de colombianos y no solamente 52 que vivimos en Colombia, sin perjuicio de los migrantes que vienen aquí a nuestro país. Y en ese sentido, hoy somos 52 que vivimos en Colombia, pero ¿qué pasará en este territorio cuando lleguemos a una población de 100 millones dentro de unos 30, 40 años? Porque la población se está duplicando. Esos son los retos que nos impone el constitucionalismo global.
¿Cómo vamos a resolver el problema de la pobreza cuando hoy nosotros tenemos una serie de problemas muy graves para una población que no es capaz, el gobierno y las autoridades, de atender a la satisfacción de sus necesidades básicas, de salud, de vivienda, de agua potable, de saneamiento básico, etcétera? Eso es lo que nos demanda el futuro. Y por esa razón, yo los invito a que revisen la problemática actual y la problemática que nos depara el futuro, las grandes crisis económicas, sociales y culturales que hoy tenemos que revisar, las que resultan del cambio climático, las que resultan de otra serie de problemas que la sociedad reclama aquí y en todas partes del mundo, las que resultan inclusive del ejercicio inadecuado y abusivo de determinadas autoridades cuando abusan del ejercicio del poder y que generan en consecuencia una debilidad manifiesta de los ciudadanos. Ese tipo de cosas son las que tenemos que pensar en resolver. Y en ese sentido, y con ello termino, los invito en consecuencia a que pensemos en las reformas y retos del siglo XXI para que justamente trabajemos para resolver los problemas, no de la generación de hoy, no las reformas que nos dicen que tenemos que adoptar para hoy, sino las reformas que nos tenemos que adoptar para las generaciones futuras. Ahora que veo allá por ejemplo, una pancarta que dice reforma pensional, ojalá que haya un sistema de reforma pensional que les garantice a todos ustedes acceder a las pensiones, y algún día tiene que hacerse, no solamente para las generaciones de hoy, sino para las generaciones futuras, para las generaciones del siglo XXI, las generaciones del siglo XXII y las generaciones del XXIII y siguientes. Porque si pensamos solamente en corto plazo, con la miopía con la que piensan los que actualmente dirigen en algunas áreas las organizaciones de muchos estados, no solamente en Colombia, sino en el exterior, no vamos a resolver los problemas que el mundo nos está exigiendo, que todos tenemos que resolver pensando de una manera totalmente distinta y global. Por eso, la invitación es: trabajemos en una Constitución universal, trabajemos en un Tribunal Constitucional universal y no solamente en tribunales locales, trabajemos en unos fondos de financiación para resolver los problemas que se nos avecinan y atender a las necesidades básicas de la población. Hay mucha gente que se muere por falta de atención porque no hay cómo financiarla. En una emergencia, por ejemplo, derivada de un movimiento vulcanológico o de un movimiento sísmico, la gente no se muere por lo que ocurre en el movimiento sísmico, sino por la falta de atención, porque no hay cómo financiar a esas personas. Y en ese sentido nos toca trabajar con unos criterios globales o universales. Y ese es el pensamiento que frente a los retos del siglo XXI, del XXII y del XXIII, yo les digo que tenemos que asumir desde ya. Total, que bienvenidos a esos siglos XXI y XXII, porque si hemos quedado retrasados y rezagados, porque entramos tarde al siglo XX, y entramos tarde al siglo XXI, ahora los invito a que pensemos en llegar más temprano que los demás al siglo XXII y, por supuesto, al siglo XXIII. Muchas gracias. Cartas constitucionales que han formado parte de la historia de la vida republicana de nuestro país, y una invitación interesante a reflexionar sobre esa constitución planetaria, esa propuesta que se hace desde la doctrina con Luigi Ferrajoli. Bien, ese mismo constitucionalismo ha venido construyendo una cláusula general de la responsabilidad. Nuestra Constitución del 91 estableció en su artículo 90 la cláusula general de la responsabilidad, que establece que el Estado está en el deber de reparar los daños antijurídicos que sus agentes puedan causar. Pues sobre eso estaremos ahora escuchando la gran disertación del doctor Freddy Ibarra, que nos plantea un escenario novedoso en donde la jurisprudencia del Consejo de Estado ha venido avanzando. Sabemos que la responsabilidad se ha venido desarrollando en los ámbitos administrativos: responsabilidad por error judicial, responsabilidad por privación injusta a la libertad, responsabilidad por hechos de legislador, responsabilidad por daño ambiental. La responsabilidad ha venido creciendo. El Estado se obliga a reparar daños antijurídicos
cuando sus agentes generan las lesiones a los derechos legítimamente protegidos por la Constitución o la ley. Pero ahora se está hablando de la responsabilidad del Estado por esa privación a la libertad de aquellos ciudadanos en trámites de extradición. Un nuevo ámbito de responsabilidad. Estamos en el escenario de la responsabilidad creciente. Doctor Freddy Ibarra, bienvenido, este auditorio es suyo, lo escuchamos. Un poquito, bájalo un poquito. Muy buen día para todos. Me siento especialmente halagado y emocionado en venir una vez más a esta bella tierra y tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Y en primera medida quiero presentar un respetuoso saludo y a la vez expresar una voz de felicitación al doctor Cristian Pereira, el director del Centro de Investigación y Estudios Sociojurídicos de la Universidad de Nariño, al doctor Leonardo Sansón, nuestro distinguido decano de la Facultad de Derecho, que son los artífices de este maravilloso evento que quizá para muchos, ¿por qué no?, nos resulta un tanto quijotesco construir pensamiento, provocar escenarios de debate, de discusión académica, en eso que ahora se llama eufemísticamente en la Colombia profunda, desde acá, desde el sur del país. Ellos son los artífices, de manera que mi voz de felicitación. Y por supuesto extiendo un especialísimo saludo a los distinguidos conferencistas y panelistas de este evento, pero ante todo, una felicitación y un muy especial saludo a todos ustedes que son la razón de ser de este evento, el auditorio. Cuando generosamente la universidad me formuló esta distinguida invitación y en el marco, en ese eje de los retos del derecho público y del derecho constitucional en los actuales días, en el siglo XXI y ahora, como nos lo ha puesto de presente el maestro Ibáñez, que viene para más adelante, se me ocurrió proponerles este tema, el de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por la privación injusta de la libertad, pero de aquellas personas, de aquellos ciudadanos que se ven inmersos en trámites de extradición por requerimiento o solicitud de estados extranjeros. Y si frente a esa situación el Estado colombiano contrae o asume o no, debe asumir o no una responsabilidad patrimonial por aquellos daños antijurídicos que eventualmente puedan sufrir. En esa perspectiva, entonces, el itinerario que les propongo, y voy a hacer un esfuerzo para que el tiempo nos lo permita desarrollar, 4 específicos puntos. Uno primero, la responsabilidad patrimonial del Estado en esta filosofía jurídico-política del Estado social y democrático de derecho. 2, la responsabilidad patrimonial del Estado en el marco de la actividad específica de la Administración de Justicia, que por qué no, aún hoy en día todavía suena un tanto provocador de que el Estado pueda causar daños y esos daños ser antijurídicos por quien precisamente está encargado de esa delicada y noble tarea de administrar justicia. 3, la aplicación específica de esa responsabilidad en el marco concreto de los ciudadanos que se ven inmersos en los trámites de extradición. Y finalmente, unas conclusiones.
Para hablar de esto, entonces, me parece oportuno que recordemos una premisa fundamental. En el idealismo alemán, a partir de Kant, que desarrolla el imperativo categórico como un fundamento basilar de la razón práctica y la dignidad humana, el entendido de que el ser humano es un fin en sí mismo y por lo tanto no puede ser empleado como un fin para otros ni para distintos propósitos. Con este fundamento general de la libertad, constituye una cualidad connatural al ser humano, dado que materializa el principio del libre albedrío en clara oposición al determinismo que niega por completo la autonomía personal del individuo. Así puestas las cosas, entonces, este tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, es decir, la obligación jurídica que tiene la organización estatal de resarcir, de reparar los daños que pueda sufrir la persona que vive en esta dimensión. La Constitución Política del 91, entonces, cambió sustancialmente el paradigma y la estructura de la responsabilidad patrimonial, porque el énfasis y el elemento central se trasladó del comportamiento reprochable de la administración pública, causante del daño, al carácter antijurídico del daño, es decir, situarnos en los zapatos de la víctima, quien padece, quien soporta el daño. Razón principal y circunstancia por la cual hoy en día, por ejemplo, como que se prefiere más bien hablar del derecho de daños y ya no simplemente del derecho de la responsabilidad. El modelo jurídico-político del Estado Social de Derecho pone entonces un especial énfasis en la protección del ser humano. El contenido dogmático de la Constitución es bastante amplio al establecer una serie de principios, de valores, de derechos fundamentales superiores que, al margen de la textura abierta y su generalidad, contienen mandatos de optimización y eficacia normativa en los cuales se dota de una protección especial a la persona, la cual se traduce en garantías mínimas y esenciales frente al ejercicio del poder político. El preámbulo, los artículos 1, 2, 6, 11 y 13 de la Constitución Política, sin perjuicio de muchos otros más, marcan el derrotero de la protección y garantía esencial de la persona, amparan en particular, con especial acento, la dignidad humana, la vida, la solidaridad, la libertad, la igualdad, para fijar una amplia gama de derechos fundamentales e inherentes a la persona. Hace unos años, con un distinguido paisano y colega nuestro, quien fue en su momento magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Mauro Solarte Portilla, tomando un tinto alguna vez tuvimos este diálogo. De manera provocadora me dijo: oiga, Freddy, para usted, ¿cuál es el principal y fundamental derecho de todos? Y yo al rompe le dije: pues lo ve hasta el exalcalde de Cali, Apolinar Salcedo, que es ciego. Le dije: la vida, porque de ese dependen todos los demás. Y él, con su formación filosófica y jurídica, me dijo: ¿sabe que no estoy de acuerdo? Me dijo, más que la vida, me dijo la libertad. Y entonces yo le dije: ¿pero por qué? Y hoy le doy toda la razón. Porque no hay libertad de los muertos. No hay alimentación de los muertos, no hay educación de los muertos, no hay transporte de los muertos, no hay vivienda de los muertos, aunque hay un derecho a la tumba. Hay una interesante y bonita sentencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a la tumba. Y entonces me dijo él: mire, ¿por qué la libertad? Porque sin la libertad el ser humano, como el antiguo derecho romano, se reduce a cosa. Y las cosas se pueden destruir, se pueden matar, se pueden sacrificar, se pueden comprar, se pueden vender, como efectivamente se sacrificaban, se compraban y se vendían a los esclavos. Sin libertad no hay proyecto de vida que valga. Y por eso la connotación tan especial que tiene ese derecho sagrado de la libertad en el marco del Estado de Derecho. Hoy, para el caso colombiano, el constituyente
estableció de manera explícita en el artículo 90 constitucional una cláusula general de responsabilidad que constituye el fundamento de toda la responsabilidad del Estado con 3 específicas connotaciones. 1, es el fundamento directo; 2, es el fundamento general; y 3, es el fundamento primario de la responsabilidad. ¿Por qué el fundamento directo? Porque a diferencia de lo que ocurría con antelación a la Constitución de 1991, hoy tenemos un precepto constitucional contenido en el artículo 90 que de manera explícita determina que el Estado contrae o asume, jurídicamente hablando, una responsabilidad frente al ciudadano de reparar o indemnizar los daños que le puedan ser atribuibles. Es el fundamento general porque no es como pudiera pensarse o creerse a primera vista de que el artículo 90 solo es la base de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado. Es de toda. La extracontractual y la contractual. Y para eso 2 acertos. 1, la norma no distingue. Y conforme al principio de hermenéutica universal, cuando el legislador no hace distinción, en este caso el constituyente, pues no hay lugar a hacerlo. Pero además, esa misma norma, ni ninguna otra de la Constitución establece ninguna excepción o salvedad. Luego, es omnicomprensivo ese fundamento de toda la responsabilidad patrimonial del Estado. Y lo corrobora los antecedentes del texto constitucional si revisamos sobre el particular la Gaceta Constitucional de la época. Y 3, igualmente, es el fundamento primario, porque esa no es la única norma que consagre esa cláusula de responsabilidad. Está también consignada en el preámbulo, en los artículos 1, 2, 6, 23, 58, 59, 50, numeral 17, 213, 214, 336, 365, entre muchos otros más de la Constitución, como también normas de rango simplemente legal, como la Ley 80 del 93, la Ley 140 del 94, la Ley 270 del 96, la 388 del 97, el artículo 16 de la Ley 446 del 98, entre muchas otras más. Todas ellas atinentes a situaciones o sectores específicos y especiales que se consideran generadores de responsabilidad patrimonial estatal. Pero el núcleo del fundamento normativo de dicha responsabilidad indiscutiblemente es el artículo 90 constitucional, conforme al cual el Estado es patrimonialmente responsable de los daños antijurídicos que le sean imputables causados por acción o omisión de sus autoridades. En ese entendimiento, entonces, los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado hemos convenido en establecer que son 4. Uno, primero, la generación de un daño, que tiene que tener la connotación de ser antijurídico. Esto es que la persona, la víctima, no tiene el deber, no tiene la carga jurídica por imposición del ordenamiento jurídico de sufrir o padecer lo que está soportando. 2, la conducta del demandado, en este caso del Estado, por acción o por omisión, una conducta activa o pasiva. 3, una relación de causalidad, un vínculo, un nexo de causa-efecto entre esa conducta del Estado y el daño sufrido por la víctima. Y 4, el título jurídico de imputación. Es decir, ¿cuál es la razón que desde el punto de vista jurídico, no social, no político, no moral, desde el punto de vista jurídico permite atribuirle, endilgarle, si me permiten la expresión, le digo yo a los alumnos, achacarle el daño al Estado? Y para eso entonces es que contamos con un razonamiento, con una fundamentación jurídica que es lo que técnicamente denominamos títulos jurídicos de imputación. Que hay un gran plexo, ha hecho un gran esfuerzo fundamentalmente la jurisprudencia para construir, para identificar y tipificar esos títulos de imputación que más o menos corresponden a ese listado que les presento en este momento. El Estado y los particulares en ejercicio de funciones públicas, en esa óptica, son patrimonialmente responsables entonces cuando causan esos daños. Y esa razón de atribución a veces exige el elemento culpa, es decir, una connotación de carácter subjetivo porque hay que calificar la conducta del autor del daño para establecer un disvalor o una falla del servicio, por ejemplo, o hay algunos escenarios o eventos de responsabilidad de carácter objetivo, donde el Estado actúa de manera, ojo, lícita, respetando el ordenamiento jurídico, y 2, de manera legítima, con el consenso, con la aquiescencia del ciudadano, y pese a eso, la víctima no tiene el deber jurídico de soportar, como ocurre, por ejemplo, en los daños causados por el ejercicio de actividades riesgosas o peligrosas, o, como lo vamos a explicar un poco más adelante, en los eventos del denominado daño especial. En ese contexto, entonces, la responsabilidad patrimonial del Estado constituye un instrumento de protección de los derechos de rango constitucional
que persigue la reparación integral de los daños erogados, razón suficiente para concluir entonces que no puede quedar reducida esa responsabilidad a la sola verificación de una actuación ilegal, ilegítima del Estado o de vía de hecho, porque también puede perfectamente comprometerse esa responsabilidad por conductas perfectamente lícitas y además legítimas. Si tenemos en cuenta la libertad como una clara e inequívoca manifestación del principio de dignidad humana, se concluye entonces que esta constituye un principio, un derecho estructural del Estado de Derecho y por tal motivo la libertad adquiere una nueva dimensión, cuyo contenido y alcance, por ejemplo, lo explica el profesor español Gregorio Peces Barba en lo siguiente, comillas: la libertad continúa siendo el núcleo esencial y los logros de las diferentes declaraciones de derechos fundamentales y se completa y complementa con los principios de igualdad, solidaridad y seguridad jurídica. La libertad sigue estando conectada con la realización de los objetivos de cada individuo, pero ahora la materialización de las finalidades se da en un plano democrático que impone al Estado asegurar un espacio de comunicación e intercambio de razones para la toma de decisiones. La libertad puede ser entendida en tres formas diferentes. A. Libertad como no interferencia, cuando se pretende asegurar un espacio de decisión libre. B. Libertad promocional, cuando pretende asegurar necesidades básicas que impiden la materialización de la primera clase de la libertad. Y C. Libertad de participación, cuando favorece la intervención en los procesos de decisión política. En ese escenario, entonces, la doctrina nacional y extranjera ha expuesto una justificación externa de política criminal a partir de este nuevo paradigma constitucional. Es decir, un derecho penal mínimo con una garantía máxima de efectividad de los derechos fundamentales. De la siguiente manera: 1. El primer criterio es justificar las prohibiciones solo cuando se dirigen a impedir ataques concretos a bienes jurídicos fundamentales de tipo individual, colectivo o social. 2. El segundo, de corte utilitarista, se refiere a que las prohibiciones no solo deben estar dirigidas a la tutela de bienes jurídicos, sino que aquellas deben ser idóneas al fin pretendido. Y 3, por último, una política criminal acorde con la tutela de bienes jurídicos tiene justificación y fiabilidad solo cuando es subsidiaria de una política extrapenal de protección y promoción de los mismos derechos. En efecto, los resultados lesivos censurados por el derecho penal pueden ser preventivos de forma eficaz a través de medidas de tipo administrativo. Así las cosas, una de las mayores dificultades que afronta la política criminal consiste en identificar el justo medio en el cual es posible afectar la garantía constitucional fundamental de la libertad en las etapas de indagación, investigación y juzgamiento, cuando lo cierto es que respecto del acusado o el procesado todavía no se ha desvirtuado la presunción de inocencia. Garantía constitucional que entra en directa relación con los derechos de libertad personal y de autonomía individual. En esa perspectiva, entonces, se genera una tensión de principios de rango constitucional, puesto que de un lado se predica la primacía del interés general y la necesidad de reprimir y sancionar el delito que imponen al Estado la obligación de emplear todos los medios necesarios para ello de forma proporcional y razonable. Pero al propio tiempo, la presunción de inocencia, el derecho a la libertad personal y el debido proceso imponen límites a la adopción de medidas de aseguramiento basadas en la reclusión del investigado. Más aún si se tiene en cuenta que el procedimiento de extradición, como lo voy a explicar enseguida, no reviste carácter jurisdiccional en cuanto es un trámite estrictamente de carácter administrativo. Ya de tiempo atrás, en una célebre sentencia del 6 de diciembre del 2004, la sección tercera del Consejo de Estado puntualizó lo siguiente, comillas: lo cierto es que cualquiera que sea la escala de valores que individualmente se defienda, la libertad ocupa un lugar de primer orden en una sociedad que se precie de ser justa y democrática. Por consiguiente, mal puede afirmarse que experimentar la pérdida de un ingrediente fundamental para la realización de todo proyecto de vida pueda considerarse como la carga pública normal inherente al hecho de vivir dentro de una comunidad jurídicamente organizada y a la circunstancia de ser un sujeto solidario. Carece, dice el Consejo de Estado, de asidero jurídico sostener que los individuos deban soportar toda suerte de sacrificios sin compensación alguna por la única razón de que resultan necesarios para posibilitar el adecuado ejercicio de sus funciones por las autoridades públicas. ¿Qué decía antes de la Constitución del 91 la jurisprudencia del Consejo de Estado en esta materia? Que cuando la persona la detienen, la privan de ese derecho fundamental a la libertad,
el Estado no tenía ninguna responsabilidad porque era el precio que había que pagar por el hecho de vivir en sociedad. Por eso, ahora la jurisprudencia del Consejo de Estado dice algo sustancialmente distinto. Ciertamente, dice el Consejo de Estado, resulta difícil aceptar que, con el fin de satisfacer las necesidades del sistema penal, deba una persona inocente soportar años o días de prisión y que sea posible aducirle válidamente que lo ocurrido es una cuestión, comillas, normal, inherente al hecho de un buen ciudadano y que su padecimiento no va más allá de lo que es habitualmente exigible a todo individuo como carga pública derivada del hecho de vivir en sociedad. Eso permitió, a partir del artículo 90 constitucional, construir toda una conceptualización y una fundamentación de la responsabilidad patrimonial del Estado por la Administración de Justicia, que tiene 3 distintos títulos de imputación: el error jurisdiccional, la privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, que a partir del artículo 90 constitucional se da a la tarea la jurisprudencia del Consejo de Estado a construir esa fundamentación y conceptualización de esa obligación jurídica del Estado de reparar los daños frente a la persona, y que luego se lleva a norma de derecho positivo, pero fue la jurisprudencia la que empezó a decirlo. El legislador, en el título 3, capítulo 6 de la Ley 270 del 96, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, artículos 65 a 74, no hizo cosa distinta que simplemente llevar a norma de derecho positivo lo que por vía jurisprudencial ya venía predicando y aplicando la jurisprudencia del Consejo de Estado con esos 3 diferentes títulos de imputación. En esa perspectiva, de cara a la privación injusta de libertad como un fundamento de atribución de responsabilidad patrimonial del Estado, existe un esquema dual que permite atribuir daños al Estado por cuenta de la privación de libertad cuando ésta provenga de una actuación lícita o ilícita, legítima o ilegítima. Es decir, violando la ley, pero también sin violar la ley. En ese sentido, el artículo 65 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, y luego lo desarrolla específicamente el artículo 68, consagran esa cláusula general. Quien sea privado injustamente a la libertad tiene derecho a indemnización de perjuicios, preceptúa el artículo 68 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Sin embargo, debe tenerse muy en cuenta lo siguiente. El artículo 65 de la Ley Estatutaria, luego de reproducir textualmente el primer inciso del artículo 90 constitucional de que el Estado es patrimonialmente responsable de los daños antijurídicos que le sean imputables causados por acción u omisión por la actividad jurisdiccional, que establece esa cláusula legal, establece esos 3 títulos de imputación. La Corte Constitucional, con ocasión de realizar el control de constitucionalidad previo que hizo a esa ley que tiene carácter estatutario en la sentencia C037 del 96, precisó eso, y es algo sobre lo cual en el trabajo diario allá interno en el Consejo de Estado vengo recabando yo a título personal. Esa responsabilidad por la privación injusta no solo se compromete a título de falla del servicio. La Corte Constitucional lo explicitó de manera clara y puntual. Esa ley, a pesar de estatutaria, ni ninguna otra, puede restringir el alcance del contenido del mandato constitucional del artículo 90, que solo sea por actuaciones ilícitas o ilegales, o si se quiere técnicamente hablando, a título de falla del servicio. Dijo la Corte, como se observa, no puede el legislador reducir el continuo alcance de ese mandato constitucional. Y por eso es perfectamente posible entonces que esa atribución de responsabilidad se pueda hacer a través de la teoría que denominamos daño especial, cuando la conducta o la actuación del Estado es lícita, legítima y, por qué no, inclusive hasta plausible. Así entonces, en materia de responsabilidad patrimonial, en relación con los trámites, que es el punto central de esta intervención, en los trámites de extradición de ciudadanos colombianos a estados extranjeros que lo requieren por razones de indagaciones o investigaciones de carácter penal, se pregunta ahora como un reto si esa persona que
que es objeto de detención de carácter preventivo con fines de extradición, si finalmente es liberado, si tiene derecho a que le reparen o le indemnicen ese cercenamiento temporal que se produjo de haber estado privado de libertad con fines de extradición, pero que luego le dicen con una palmadita en la espalda, qué pena con ti, pero no ha sido. Frente a eso, surgen muchas preguntas. La respuesta que en el momento viene dando la sección tercera del Consejo de Estado todavía no es acabada, es un tema que todavía, por supuesto, está en construcción y que, por lo tanto, ofrece retos, suscita controversia, en otros términos, no es un tema pacífico. Aquí se presentan diferentes escenarios o supuestos. El primero ocurre cuando el Estado priva de la libertad a la persona y concreta una falla del servicio, ojo, por desconocimiento de los preceptos legales que regulan la materia, lo cual puede ocurrir, por ejemplo, cuando la captura se produce sin seguir los procedimientos legales. 2, cuando la persona permanece privada de la libertad de manera ilegal o irregular por vencimiento de los términos legales. 3, cuando no se cumplen todos aquellos requisitos para surtir la extradición. Verbigracia, la Corte Suprema de Justicia no emite el concepto favorable que exige la ley, pero el ciudadano permanece irregularmente privado de libertad. Un segundo escenario, un segundo supuesto se presenta en aquellos eventos en los cuales el trámite o procedimiento se adelanta con estricto apego a las normas sobre la materia. No obstante, el ciudadano es exonerado en el país, en Colombia, no se envía al país solicitante o, por el contrario, el Estado requirente declina o retira la petición de extradición. El tercer escenario acontece en situaciones en las cuales el ciudadano colombiano se envía al país solicitante, pero es absuelto por esa autoridad extranjera, motivo por el cual la privación de la libertad cesa en el lugar por mandato de una decisión judicial o administrativa que ordena el retorno, la repatriación o la deportación del procesado. El cuarto evento opera en los casos en los cuales el ciudadano colombiano es absuelto en territorio extranjero, sin embargo no se ordena la repatriación. Y finalmente la quinta hipótesis se configura cuando el ciudadano colombiano es efectivamente privado de la libertad y posteriormente es liberado, dado que, por ejemplo, se aceptaron los cargos o se llegó a un acuerdo o negociación con el gobierno extranjero, bien en Colombia antes de la extradición o luego de realizado el traslado ante las autoridades competentes. El Consejo de Estado en esta última hipótesis ha señalado que en estas circunstancias el daño no constituye daño antijurídico. Estos supuestos han sido abordados por la jurisprudencia del Consejo de Estado. ¿Qué ha dicho? ¿Qué está diciendo la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado? Ha considerado que se incurre en falla del servicio como título de imputación cuando se desconocen las normas, las leyes o procedimientos necesarios para el trámite de la extradición y además cuando la privación de la libertad se produce de manera arbitraria o se prolonga indebidamente en el tiempo. Así, por ejemplo, a título ilustrativo, en sentencia del 8 de marzo de 2018, la sección tercera advirtió una falla del servicio de la rama judicial y de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, en tanto que avalaron en su momento y autorizaron la extradición de un ciudadano a pesar de que ya había pagado la pena en Colombia por el mismo delito por el cual fue solicitado por Estados Unidos de América. Sin embargo, no condenó en esa oportunidad la reparación de perjuicios debido a que el ciudadano aceptó los cargos y recobró la libertad en el país solicitante, razón por la cual se estimó que no había operado un daño antijurídico porque correspondía la causación de ese daño a la propia conducta de la víctima. En otra oportunidad se declaró la responsabilidad del Estado colombiano, en cabeza del Ministerio de Justicia, por cuanto en la Corte Suprema de Justicia se advirtió que no se cumplían a cabalidad los requisitos mínimos para la procedencia de la extradición, circunstancia por la cual era procedente liberar de manera inmediata. Una situación distinta acontece cuando el Estado, mucho cuidado, solicitante,
Lo bueno es que me reconforta saber que como en los partidos de fútbol me dan tiempo de reposición, entonces ahí tenemos un tiempo adicional. Ahí está. Decía que una situación distinta acontece, mucho cuidado, cuando el Estado solicitante declina el pedido de extradición o no traslada al ciudadano a ese otro Estado dentro del término previsto en la ley, como ocurrió en un supuesto analizado por la subsección B de la sección tercera del Consejo de Estado en sentencia del 30 de octubre del 2020, oportunidad a la cual, pese a que se tramitó el pedido de extradición del gobierno de Estados Unidos de América, lo cierto es que este país no realizó el traslado de la persona requerida dentro del plazo fijado por la ley, 30 días como establece el Código de Procedimiento Penal, contado a partir del momento en que fue puesta la persona a disposición del Estado requiriente, razón por la cual en esa oportunidad la Fiscalía General de la Nación procedió a su liberación inmediata. En este caso concreto, la jurisprudencia declaró la responsabilidad patrimonial del Estado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. En idéntico sentido, se concluyó que la responsabilidad del Estado igualmente se veía comprometida cuando el Estado requirente o solicitante desiste o retire la solicitud de extradición, tal como se estudió en sentencia del 5 de octubre del 2020, ocasión en la cual también el gobierno de los Estados Unidos de América declinó la petición de extradición de una ciudadana colombiana acusada en ese país de delitos relacionados con el narcotráfico. En esa providencia, el Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación a la reparación del daño irrogado por la privación de la libertad con fundamento en el título de daño especial, porque desde el punto de vista jurídico normativo, como dice el pibe Valderrama, todo bien, todo bien. Sin embargo, el daño sí era antijurídico porque la persona no tenía el deber jurídico de soportar. En la misma dirección se pronunció el Consejo de Estado en sentencia del 13 de julio del 2022, debido a que un ciudadano colombiano fue capturado con fines de extradición por la Fiscalía General de la Nación por solicitud del gobierno de los Estados Unidos de América, acusado igualmente de delitos de narcotráfico, pero el Estado requerente retiró la petición a través de una nota diplomática, motivo por el cual se confirmó un daño especial imputable a la Fiscalía General de la Nación. En esta providencia se analizó el título de daño especial como fundamento de la responsabilidad del Estado, así como también la no posibilidad de imputar estos daños al Congreso de la República porque había expedido la ley que regula estos trámites. En este pronunciamiento se advierte una posible tensión entre los títulos jurídicos de imputación de falla del servicio y daño especial, toda vez que el Consejo de Estado precisó que, si bien por regla general se ha empleado la tesis del daño especial, paréntesis, responsabilidad objetiva, sin culpa, sin falla, como fundamento de la responsabilidad por la producción de una limitación de la libertad, que es grave, especial y anormal, lo cierto es que de igual manera, dijo el Consejo de Estado, la Fiscalía, comillas, antes de proceder a dictar la resolución de aprehensión en contra de la persona solicitada en extradición, debe verificar de manera formal que se cumplen los requisitos establecidos para llevar a cabo la extradición. Luego, si no lo hace, pues habrá una falla del servicio por indebido cumplimiento de la función estatal. Posteriormente, en otro escenario fáctico, en sentencia de 30 de noviembre del 2003, un caso dramático, el Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio de Relaciones Exteriores por la privación de la libertad de un ciudadano que fue extraditado a Argentina por solicitud de ese gobierno acusado de delitos relacionados con la tenencia y fabricación de estupefacientes. Una vez en ese país, en Argentina, la persona allá fue investigada, procesada y finalmente absuelta penalmente por el Tribunal de La Plata y puesto en libertad sin que se dispusiera su repatriación, motivo por el cual este ciudadano tuvo que padecer una situación de mendicidad por más de 3 meses en la ciudad de Buenos Aires hasta que pudo retornar en Colombia. En esa oportunidad se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado a título de daño especial en virtud del rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas, pero al propio tiempo en esa misma providencia se dejó consignado que el gobierno argentino, claro, había desconocido las obligaciones que en materia de extradición prevé el Tratado de Montevideo. En este caso se condenó a las entidades demandadas, Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Relaciones Exteriores, no solo al pago de los perjuicios morales derivados de la privación de la libertad, sino también a lo que se denominó en su momento lucro cesante durante el periodo en que esta persona estuvo en Argentina sin poder trabajar, 18 de marzo a 30 de junio de 2011. Esta condena tiene fundamento en la verificación que hizo el Consejo de Estado de 2 daños, autónomos e independientes,
así como también la verificación de 2 títulos de imputación, lo cual permitió atribuir responsabilidad patrimonial extracontractual no solo a la Fiscalía General de la Nación, sino igualmente al Ministerio de Relaciones Exteriores. En efecto, en el primer caso, el daño consistió en la privación de la injusta libertad que sufrió el ciudadano, en tanto que, una vez extraditado, fue absuelto penalmente por las autoridades judiciales del país solicitante, Argentina, y de otra parte, la segunda afectación consistió en el abandono que sufrió la persona en el territorio extranjero, dado que las autoridades consulares colombianas omitieron el cumplimiento de sus funciones para procurar la repatriación inmediata. Por manera que la primera lesión se atribuye a la Fiscalía General de la Nación a título objetivo, es decir, con fundamento en el daño especial, mientras que la segunda se produjo como consecuencia de una falla del servicio, esto es el incumplimiento o desatención de los deberes estatales. Finalmente, en medio de este marco, es decir, de la posibilidad que desde el punto de vista jurisprudencial ha abierto el Consejo de Estado a la estructuración o configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad en los trámites de extradición, propone, además de lo que he señalado, otros retos y otras dificultades, como por ejemplo en identificar qué entidad, qué órgano o qué autoridad debe ser la condenada por el daño irrogado consistente en la privación de libertad. En este punto es pertinente recordar que el trámite de extradición no reviste un carácter judicial, sino que es eminentemente administrativo, aunque de carácter mixto y complejo. Interviene el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. La jurisprudencia sobre este punto, de manera pacífica, ha sostenido que el daño se debe atribuir por regla general a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad y la autoridad encargada de materializar la captura y la aprehensión de la persona requerida por el Estado extranjero. No obstante, no existe consenso sobre la materia, no es un tema unánime, porque existe un criterio, aunque minoritario, que aduce que el daño no se puede atribuir a la Fiscalía General de la Nación, en tanto que no debe agotar ningún estudio de fondo sobre la solicitud de extradición, sino simplemente cumplir la orden o la medida de capturar al ciudadano y ponerlo a disposición del Estado colombiano. Finalmente, ¿qué conclusiones podemos extraer? 1. En este contexto normativo y jurisprudencial, los principales retos que se deben afrontar en este escenario de responsabilidad patrimonial consisten fundamentalmente en lo siguiente. 1. La identificación adecuada de los posibles daños causados, los cuales no solo quedan reducidos a la privación injusta de la libertad del ciudadano, sino que también pueden comprender situaciones de abandono en el territorio extranjero. No se cumple la repatriación, como este ciudadano que estuvo en Argentina y que tuvo pervivir por 3 meses en condición prácticamente de mendicidad. 2. La articulación y estructuración de los títulos jurídicos de imputación para establecer en cada caso en qué eventos procede la falla del servicio y en cuál es el daño especial. 3. El órgano o la autoridad o autoriza a los cuales les es imputable esa responsabilidad, si solo a la Fiscalía General de la Nación o algún otro órgano del Estado. Una segunda conclusión en relación con los títulos de imputación es esta. La falla del servicio permite no solo la reparación del daño irrogado, sino también la prevención de futuros perjuicios, dado que permite trazar un estándar de conducta a partir del juicio de reproche que es inherente a este tipo de responsabilidad de carácter subjetivo, es decir, fundado en la culpa, en la conducta estatal. 3. Por su parte, el daño especial es el título de imputación que permite la reparación de daños causados a los ciudadanos sin perjuicio de que se hayan cumplido a cabalidad los requisitos formales para la detención de la persona. Nos sobra recordar que la libertad es un derecho fundamental, inherente y por lo tanto consustancial al ser humano. 4. Finalmente, en cuanto tiene que ver con la legitimación en la causa por pasiva, ya lo puse de presente, no hay uniformidad si solo la Fiscalía General de la Nación o algunos de los ministerios que en ese trámite administrativo complejo participan en estos trámites de extradición. Por supuesto, este no es un tema acabado. Muy por el contrario, está apenas en construcción. Y lo que he querido con esta intervención ha sido solamente llamar respetuosamente la atención de ustedes para efectos de verificar y ponernos a pensar si en estas situaciones específicas en que es capturada, privada de ese derecho consustancial la persona que es detenida, es privada de la libertad con fines de extradición
y que finalmente se desiste de la petición o, aún en el mayor de los casos, que es procesada, llamada a juicio y finalmente absuelta, si debe el Estado colombiano, si contrae o no una obligación jurídica de reparar daños. En principio, la respuesta básica que ofrece la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado en este momento es que sí, con las dificultades de precisar los daños y el título jurídico de imputación. Les agradezco infinitamente su paciencia. Consejero de Estado de la Sala Contenciosa Administrativa, sección quinta. Doctor Pedro Pablo, bienvenido. El auditorio es suyo. Yo tengo diapositivas. Sí. Ah, bueno. Sí. Muy buenas tardes. Yo creo que ahí será. Sí. Bien. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos, para todas, queridos compañeros y compañeras estudiantes, a todos los asistentes a este 11º Congreso Internacional de Derecho Constitucional, organizado por la Universidad de Nariño en su Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos. Un saludo muy especial para usted, señor decano, doctor Leonardo Enríquez, también, por supuesto, al doctor Cristian Pereira, director del centro, a quien le corresponde la organización de este evento, y obviamente a mis compañeros de panel, al doctor Ibáñez, quien compartimos como miembro de la Comisión Nacional de Género una visita también aquí en esos conversatorios regionales que tuvimos, y al doctor Freddy Ibarra, quien juega de local y quien aprecio muchísimo. Solamente en estos 28 minutos antes del almuerzo, pues quería compartir algunas reflexiones sobre los estados de excepción, ahora que se terminan convirtiendo en un tema recurrente, un tema actual, y con ese recorrido que hizo el doctor Ibáñez, que el doctor Restrepo Piedradita llamaría introducción al proceso del constitucionalismo colombiano, pues sí que tenemos expediente en ese tema de los estados de excepción. Y lo primero es, a manera de introducción, el tema del derecho de excepción, de los estados de excepción como garantía de la Constitución. Las constituciones, cuando se expiden, parten de un supuesto que las condiciones de orden público están dadas, que las condiciones para que los asociados ejerzan sus derechos y sus libertades están dadas. Parte ya de un concepto de orden público. Sin embargo, es posible que esas circunstancias, o mejor, esa situación de orden público pueda verse afectada, puedan aparecer circunstancias extraordinarias que pongan en peligro la subsistencia, no solamente del orden constitucional, sino en casos extremos de la propia comunidad política. Y entonces, cuando la Constitución es súbitamente confrontada con una situación extraordinaria, pues la respuesta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a esa situación de crisis? ¿Cómo responder a esa situación de crisis? Y es posible que la Constitución tome la respuesta o mejor, incorpore la respuesta para hacerle frente a esa situación de crisis. Y allí es donde aparece el derecho de excepción. Y es quizás la salida que más se ajusta a la idea constitucional, y es que sea la propia Constitución la que establezca el derecho para la crisis,
quizás lo que pudiéramos llamar el proceso de la constitucionalización del derecho de excepción, como lo ponía de presente el profesor portugués Gómez Canutillo. Definir los estados de excepción como esas previsiones, esas delimitaciones normativo-constitucionales para hacerle frente a la situación de crisis, a esas situaciones extraordinarias que ponen en peligro la propia subsistencia del Estado. Pensemos, en caso extremo, una catástrofe natural, o qué no decir de circunstancias de orden público exterior o interior, donde la Constitución pueda encontrarse en condiciones de no garantizar su propia existencia. Entonces, la constitucionalización del derecho de excepción, podríamos decir, es la respuesta que más se ajusta con la idea constitucional. La fórmula clásica de salus pública suprema lex, o todo por salvar la patria, pues no tiene cabida en el derecho constitucional. Si luego descendemos el nivel del discurso, pues en el caso del derecho constitucional colombiano, y muy seguramente lo sabe muy bien en ese recorrido histórico el profesor Ibáñez, pues el derecho de excepción terminó por convertirse en una institución bastante arraigada en nuestras prácticas constitucionales y políticas. Podríamos decir también, doctor Ibáñez, en ese recorrido de 200 años de vida republicana, que la figura de los poderes excepcionales ha estado presente en nuestro constitucionalismo desde los albores de nuestra vida independiente, y no solo por su consagración formal, sino también, y esto con mayor preocupación, por el uso exagerado, abusivo, declarado o no, que se hizo de esas facultades extraordinarias en tiempos de crisis. La vieja figura del estado de sitio, que el doctor Restrepo llamaba fuente de necrosis constitucional, inclusive la llamaba al estado de sitio como una especie de boa constrictor, ¿cierto?, para las instituciones. Muy seguramente, cuántas violaciones a los derechos y a las libertades al amparo de la vieja figura del estado de sitio. Quizás por eso para el constituyente de 1991, pues no fue extraña esa degeneración que por varias décadas había tenido el viejo instituto del estado de sitio durante la vigencia de la Constitución de 1886. Su mutación hacia un estado permanente de anormalidad, con las consecuencias negativas que esto derivaba para el ejercicio y el goce de los derechos, las libertades de las personas, qué no decir de la sustitución casi natural del legislador ordinario por el legislador extraordinario, las intromisiones frecuentes al Poder Judicial, especialmente con la alteración de competencias judiciales, modificación de tipos penales, la sustitución de los jueces naturales por jueces extraordinarios, cuántas veces por tribunales o cortes marciales. Y si a eso le sumamos la pasividad del juez constitucional de la época a la hora de hacer el control de constitucionalidad, pues terminaron por llevar a la ruina la figura que había sido o que es concebida por el derecho constitucional para la salvaguarda de la Constitución, y se terminó convirtiendo en su propia amenaza. Por eso las preocupaciones del constituyente de 1991, podemos decir, fueron varias novedades, entre ellas pasar de 2 a 3 estados de excepción, el tema de la temporalidad de 2 de ellos, en fin, varias precisiones que tenían como propósito hacer más, si se quiere, llamémoslo difícil, acudir al estado de excepción. El estado de excepción tendría que ser la última ratio, lo último que hay que hacer para llegar a un escenario que se caracteriza por mayores restricciones a los derechos y a las libertades. Y en virtud de esas
novedades, pues una de ellas es los controles, el sistema de controles. En la medida que tenemos un estado de excepción que se caracteriza por acrecentar las funciones del presidente de la República, ponerse la camiseta de legislador, restringir derechos, libertades, pues lo importante entonces también era reforzar el sistema de controles que impidan el abuso de la figura excepcional, evitar o prevenir los daños que puedan causarse al régimen constitucional, especialmente en lo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos de las personas. Se mantiene entonces en nuestra preceptiva constitucional el control político por un lado y el control jurídico por el otro. En cuanto al control político, pues un control político reforzado, un control político que trajo nuevos elementos, nuevos instrumentos de control político, por ejemplo, piensen ustedes en lo que tiene que ver con el concepto previo del Senado para la segunda prórroga de la conmoción interior, los informes que hay que enviarle al legislativo sobre la declaratoria, sobre las medidas, sobre las prórrogas cuando se admiten. Muy seguramente uno de los temas que generalmente pueden ser objeto de discusión es si el control político es o no es eficaz. Y entonces se habla de la eficacia del control político, porque no podemos perder de vista que el control político pues es hecho por un órgano de naturaleza política, y allí dependerá muy seguramente la oportunidad, la conveniencia, y muy seguramente con las dinámicas propias del órgano legislativo es posible que el control político se diluya, ¿cierto? Uno echa de menos, a propósito de los informes, los grandes debates sobre la situación de crisis que a lo largo de estos 30 años de la Constitución de 91, pues han dado lugar a declaratorias de estado de excepción. Por ejemplo, los grandes debates en torno a la emergencia sanitaria, por ejemplo, por el COVID, que muy seguramente en Europa comenzó a cobrar elecciones en los siguientes periodos por el manejo que se le dio a la crisis, y muy seguramente para los ciudadanos, los distintos actores, pues siempre esperar que en ese foro de la democracia pues se pueda hacer este tipo de control. Y esa posible ineficacia del control ha llevado entonces a que cobre protagonismo el control judicial. No queremos, por supuesto, comprometer a nuestro querido presidente, y uno de ellos es el control jurídico automático de los decretos legislativos, que llegó, control automático establecido con la reforma de 1968, que se mantiene en nuestro régimen constitucional, pero esta vez asignado a la Corte Constitucional. Pero ya, queridos estudiantes, compañeros, compañeras, abogados, ya ustedes también podrán darse cuenta las dificultades del juez constitucional. El control judicial no es pacífico, ¿cierto? Y no es pacífico en los estados de excepción porque la valoración de la crisis, decir que estamos en una situación de crisis, es una valoración que hace el jefe del Ejecutivo, que tiene unos contornos políticos. ¿Cómo controlar una decisión política? Y por eso la pregunta que le hacían a Néstor Pedro Sagüez, ¿cuál debe ser el papel del Poder Judicial en los estados de excepción? Y muy seguramente cuando en el control judicial pues lo podemos dividir en el acto de la declaratoria y en las medidas. Y podríamos nosotros decir que desde 1968 el control sobre las medidas no ha tenido ningún tipo de controversia o reparo constitucional. No así la declaratoria. El acto de la declaratoria de un estado de excepción pues no ha sido un tema fácil ni en la doctrina ni en la academia, ¿cierto?
¿Cuál el papel del Poder Judicial? Quizás de tipo abstencionista, quizás decir, ese es un control solamente formal, tal vez partir de que es una cuestión política, no justiciable, que no le corresponde a los jueces valorar las condiciones fácticas que dan lugar a la declaratoria de un estado de excepción. Nada fácil. Y quizás ese fue el papel que tuvo en la primera parte nuestra Corte Suprema de Justicia. Muy seguramente otra hubiera sido la suerte del viejo estado de sitio si hubiéramos tenido quizás un control efectivo, integral, sobre el acto de la declaratoria, empezando por señalarle el tiempo, aun cuando no estaba en la Constitución de 86. Muy seguramente, mis queridos compañeros y compañeras, la última declaratoria de estado de sitio en el gobierno del presidente Betancur, en la noche del asesinato de nuestro recordado ministro de Justicia, Rodrigo Lara, declaratoria de estado de sitio que apenas duró 7 años y que sirvió para todo, inclusive para cambiar de constitución. Es un uso exagerado, abusivo de la figura, pero también una pasividad en el control, aun cuando ya el tema del control integral empezó minoritariamente a hacer camino con Buitrago hacia 1974. Y pues esta es una de las novedades que nos trae la Constitución, pero también un papel distinto, el papel más protagónico de nuestro Tribunal Constitucional. La primera oportunidad, no acababa de cumplir un año de expedida la Constitución cuando fue necesario declarar un estado de emergencia económica, y tenemos la famosa sentencia Hito C-004 de 1992 con ese cambio de postura, decir no, el acto de la declaratoria también es susceptible de control, y no solamente formal, sino material. Y entonces tratar de ponerle cintura a la absoluta discrecionalidad del presidente de la República en la declaratoria de los estados de excepción. Sin embargo, aún así, en estos 30 años el tema no ha sido pacífico. Entonces, mire lo que ha venido ocurriendo, queridos compañeros y señor presidente. Cuando la Corte Constitucional ha declarado constitucional una declaratoria, palo. Claro, pero mire, es que no tuvo en cuenta, es que está favoreciendo el uso abusivo de la figura, es que palo. Pero cuando lo declara inconstitucional, palo. Claro, se está metiendo en las esferas del presidente de la República, es que no tiene el tema del orden público. No ha sido fácil el control por parte del juez, ¿cierto? Sin embargo, en los 12 minutos que me quedan, llegamos a un tema, y es que aparece ahora, hace 30 años, un nuevo control automático que pareciera, y lo vamos a mirar ahora, tal vez poco conocido, poco estudiado, y es el control automático de legalidad. En efecto, la ley estatutaria de los estados de excepción, que fue otra de las novedades que nos trajo la Constitución de 91 en materia de estados de excepción, es el control de legalidad. En efecto, la ley estatutaria de los estados de excepción nos trae en su artículo 20 ese control de legalidad. Control de legalidad que fue respaldado en su momento por el juez constitucional en el control previo de constitucionalidad en la sentencia C-179 de 1994. Y entonces tenemos esa referencia constitucional. Una ley estatutaria regulará las facultades, establecerá los controles judiciales. Y en virtud de ello, pues tenemos el artículo 20 de la ley 137 de 1994, que es
las reflexiones que queríamos compartir con ustedes en el marco de este Congreso a propósito de los retos del derecho público en el siglo XXI, el control de legalidad. Y obviamente, lo ven ustedes allí en la filmina, la reproducción normativa, el control de legalidad, las medidas de carácter general, dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos, tendrán un control inmediato de legalidad. Y entonces, al control de constitucionalidad de los decretos legislativos, aparece ahora el control de legalidad de los actos administrativos expedidos en virtud, por supuesto, de esos decretos legislativos. Y permítanme aquí unas breves características de ese mecanismo de control. Lo primero, objeto del control. ¿Qué es lo que se va a controlar? Muy seguramente, de la redacción de la norma, nos deja entrever que se circunscribe el control automático a las medidas de carácter general expedidas por las autoridades en ejercicio de su función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos. Y aquí, muy seguramente, la experiencia de mis queridos compañeros magistrados de tribunal que nos acompañan aquí, con ocasión del COVID y la emergencia económica, social en la pandemia, y que tuvo que ver con las restricciones a la movilidad, cuando las restricciones a la movilidad no estaban en un decreto legislativo. Por eso, cuando los 1.200 alcaldes empezaron a expedir normas generales de restricción de la movilidad, pico y cédula, hombres, mujeres, en fin, bloquear las entradas, pues muchos de esos actos administrativos se fueron para los tribunales, pero las medidas de restricción de la movilidad no estaban en un decreto legislativo. Y por eso muchos de nuestros compañeros magistrados devuelva, porque no tenían esa relación o esa conexión con el decreto legislativo. Entonces, en cuanto al objeto del control, los actos administrativos de carácter general que desarrollen, por supuesto, los decretos legislativos. La naturaleza del mecanismo, no nos cabe la menor duda que es un mecanismo de control judicial. Ya el CEPACA luego desarrolla la norma, nos trae las reglas de competencia entre los tribunales y el Consejo de Estado, en la medida, por supuesto, que le corresponde al Consejo de Estado, las que son expedidas por autoridades nacionales. Es un control automático, inmediato. Las disposiciones legales señalan expresamente esta característica. Se convierte entonces en una excepción al principio de justicia rogada que caracteriza al contencioso administrativo, en la medida que no es necesario el ejercicio de ninguna acción como la de nulidad o nulidad por inconstitucionalidad. Expedido el acto, ya de acuerdo con la ley, se activa la competencia de la jurisdicción. Es un mecanismo autónomo, ¿cierto? Es un mecanismo que no está supeditado ni condicionado, por ejemplo, por el control de constitucionalidad de los decretos legislativos. Es decir, cada uno va por su vía. El control de los decretos legislativos allá con el doctor Ibáñez y la Corte Constitucional, y el control de legalidad de los actos administrativos expedidos en virtud de esos decretos legislativos en el Consejo de Estado y en los tribunales, de acuerdo con las reglas de competencia, sin que estén supeditados o supeditado el administrativo al de constitucionalidad. Es un control integral. Pues a pesar de que ni la Constitución ni la ley determinaron cuáles eran los elementos de valoración de este juicio automático, la jurisprudencia de la Corporación ha señalado pues, que se trata de un control integral que supone la labor del juez administrativo para comprobar o examinar ese acto administrativo, tanto en sus aspectos formales como materiales, y no se limita exclusivamente a alguno de los dos. No obstante, pues
ese control, aun cuando es integral, pues tampoco implica el deber del juez de confrontar el acto administrativo con todo el ordenamiento, ni que tenga que confrontarlo con todas las causales de nulidad, pues que a todas luces desbordaría, digamos, la capacidad de los jueces por la alta complejidad de ese tipo de control. No obstante, la jurisprudencia sí ha señalado que el control integral del acto administrativo implica que el juez deberá analizar los aspectos formales y realizar un juicio de aspectos materiales como la conexidad, la proporcionalidad, para verificar la idoneidad y la necesidad, sin que pueda hablarse de una cosa juzgada absoluta. Es compatible también con el ejercicio de otras acciones, ¿cierto? Y obviamente con el tema de la cosa juzgada, y obviamente un control público participativo en la medida que pues tiene la característica de que los ciudadanos también pueden intervenir para defender la legalidad, ¿cierto?, del acto. Muy seguramente habrán, y el CEPACA se encarga en su artículo 185, y por razones de tiempo no nos vamos a detener a ese trámite procesal, pues no deja de existir, aquí está en esquema, el reparto, el concepto, registro, la sentencia. Sin embargo, y ya para terminar y ajustarme a los 30 minutos, la redacción de la norma, tanto en el CEPACA como en la ley estatutaria, pues también deja dudas, deja incertidumbres. Por ejemplo, hay que acudir a las normas generales del CEPACA. Piensen ustedes en el tema, por ejemplo, de impedimentos, recusaciones, cómo se resuelven. Muy seguramente, ¿qué no decir del régimen probatorio? Aun cuando tiene una norma especial, pues no habla necesariamente sobre las características de los medios probatorios o su práctica en la regulación tanto del CEPACA como del CGP. ¿Qué no decir de las medidas cautelares? ¿Será que en este control automático hay medidas cautelares? Y si las hay, ¿quién está legitimado para solicitarlas? Si es un control automático, ¿en qué oportunidad? ¿Lo puede hacer el juez de oficio? Nada fácil, por supuesto, el tema. ¿Y qué no decir del régimen de los recursos? ¿Proceden, no proceden los recursos? ¿Qué tipo de recurso procede? Y entonces, esos son los temas que muy seguramente nos motivaron a compartir con ustedes estas reflexiones, porque aun cuando la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha ocupado, desde la academia más bien es poco el ejercicio. Uno no encuentra, muy escasos los estudios sobre este tipo de especial de control, pero además el impacto que tiene. Y con esto quiero terminar, simplemente, como diría nuestro querido y recordado rector y magistrado de la Corte Constitucional, siempre evocando al doctor Inestrosa, el doctor Juan Carlos Henao, dejarles una pulga en la oreja. Y la pulga en la oreja, ¿cuántas medidas de carácter general han sido expedidas en el ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante un estado de excepción? Aquí veo varios compañeros de pregrado. Ahí hay nichos para una investigación. Nosotros ya quizás por la edad no tenemos las fuerzas para hacerlo. ¿Cuántas medidas? Pero miren ustedes este dato con una sola conmoción interior. Esta conmoción interior que acaba de terminar, se expidieron un poco más de 20 decretos legislativos, 21 o 22. Y con un dato bastante diciente. ¿Cuántos controles de legalidad tenemos en este momento en el Consejo de Estado? 9.
Y entonces se pregunta, ¿los decretos legislativos quedaron tan bien hechos que no necesitaron expedir ningún acto administrativo de carácter general? ¿Ni a nivel territorial? Yo no tengo las fuerzas para decirle tantos actos, no sabemos. ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Será que quedaron bien hechos que no los envían? ¿Será que no los expidieron? ¿O será que las autoridades no los remiten? ¿Qué podrá ocurrir? Y eso pues tiene que ver con su control automático y con la efectividad de ese mecanismo. ¿Cuánta falta nos hace, por supuesto, estudios desde la academia y aquí desde la Universidad de Nariño? Por lo menos una aproximación estadística para saber qué es lo que está ocurriendo con el control automático de legalidad. 19, 18, 17, compañeros, muchísimas gracias.